Saludos compañeros y profesor, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de esclerosis sistémica, siguiendo nuestro pensum de estudio en inmunología. Vamos a definir la esclerosis sistémica como una enfermedad autoinmune multisistémica caracterizada por una enfermedad microvascular extendida, caracterizada por infiltración de células mononucleares y un depósito excesivo de matriz extracelular, que va a estar caracterizada por ser depósito de colágeno. A su epidemiología vamos a ver que es más frecuente en mujeres, tiene una relación 3:1 y va a tener un aumento de la edad entre los 30 a 50 años. Hay ciertas literaturas que comentan que no hay predisposición de raza, sin embargo hay otras que comentan que la enfermedad suele ser más agresiva en la raza negra y en la hispánica. Como tal, hay muchos factores predisponentes, sin embargo, factores ambientales que van a estar asociados a la enfermedad, vamos a tener los siguientes: la exposición al sílice, químicos orgánicos, resinas, aceites y drogas. Igualmente se ha visto un incremento de la incidencia en aquellas pacientes que presentan implantes mamarios de silicona, que pueden contribuir al desarrollo de esta enfermedad. En cuanto a la genética, se dice que aquellos pacientes con un familiar de primer grado tienen un alto riesgo o un riesgo más grande de padecer esta enfermedad. También se comenta que los polimorfismos de los genes que codifican la cadena de colágeno alfa 2 tipo 1 también tienen una mayor predisposición. En cuanto a lo que tiene que ver con el HLA, hay una mayor predisposición en aquellos pacientes que tienen anticuerpos anticentrómeros que están asociados al HLA de QB1, donde de los alelos de este gen, que tendrán también una mayor predisposición. Tenemos que, en cuanto a la etiopatogenia y fisiopatología de la enfermedad, esta va a ser, como habíamos comentado anteriormente, un síndrome autoinflamatorio y crónico, caracterizado por daño endotelial y microvascular con vasoespasmo. Igual como habíamos comentado, va a tener un excesivo depósito de tejido de material extracelular, que va a ser una de las principales características de todas las manifestaciones clínicas que va a tener nuestro paciente con esclerosis sistémica. También va a haber, digamos, un comportamiento aberrante tanto de la inmunidad innata y adaptativa de sus elementos, lo cual va a propiciar todo la fisiopatología de esto, como vamos a comentar más adelante. En cuanto a esta respuesta aberrante de la inmunidad innata y adaptativa, vamos a tener que va a haber un infiltrado mononuclear que va a consistir en células TCD4, macrófagos, natural killers, que van a tener una expansión produciendo interleucina 4, interleucina 17, factor de crecimiento beta, que va a estimular a las células endoteliales a producir más colágeno. Igualmente va a promover a los fibroblastos su proliferación y síntesis de colágeno. Además de ello, vamos a tener la participación de los leucocitos, de los linfocitos B, que va a tener una respuesta humoral alterada, en donde van a tener una secreción por la estimulación de las células plasmáticas de autoanticuerpos como anticentrómero, anti-SCL70 y anti-RNA polimerasa 1, que van a contribuir también a la fisiopatología de esta enfermedad. También vamos a tener otros autoanticuerpos como lo son los anticuerpos antiendoteliales y los anticuerpos antifibroblastos, que nos van a contribuir, como lo vamos a ver en la próxima. Aquí vemos que hay una respuesta humoral de los linfocitos B, que es lo que les estaba comentando, con la producción de autoanticuerpos. Igual tenemos los linfocitos T y los macrófagos, que me van a producir las interleucinas 7 y 17, que colocan también la 13 y 6, que me va a sobreestimular los fibroblastos a la producción de colágeno, fibronectina y periostina. Igualmente esto va a ser estimulado por las células dendríticas
a la producción de todos estos. También algo particular de esta enfermedad es que va a haber una disregulación del tono vasomotor. Esto va a ver por un desequilibrio entre los agentes vasoconstrictores, entre ellos lo que estábamos comentando, anticuerpo antiendotelio, radicales libres, aquellos producidos por las células citotóxicas, que nos van a dar como manifestación el fenómeno de Raynaud, que es lo que vamos a seguir comentando posteriormente. Esto nos va a dar como resultado una respuesta incrementada contráctil a los estímulos, sobre todo el frío, el estrés, que va a estar dada también por agonistas alfa-adrenérgicos, que va a estar aumentado por la tirosina quinasa. Esta va a ser una de las manifestaciones más tempranas de la esclerosis múltiple y que de hecho va a estar presente en la mayoría de los pacientes, con una frecuencia de aproximadamente 90%. Igualmente, durante la fisiopatología de la enfermedad, vamos a evidenciar que van a haber cambios estructurales en las paredes de los vasos pequeños y medianos, donde vamos a tener engrosamiento y oclusión de los lúmenes de dichos vasos. Va a haber proliferación de la íntima, fibrosis, va a haber migración y proliferación de células musculares lisas. Igualmente, diferenciación de los fibroblastos a miofibroblastos, con depósito de proteínas de matriz extracelular. Esto nos va a llevar sobre todo a un engrosamiento, a un aumento de la capa de los pequeños y medianos vasos, promoviendo la vasoconstricción y disminución de la irrigación. Entre las manifestaciones clínicas, el fenómeno de Raynaud es la manifestación más frecuente, entre el 90 a 95%. Esto trata sobre un vasoespasmo que va a ser transitorio, que va a estar caracterizado por el cambio de coloración, sobre todo en las partes distales de las manos, teniendo que vamos a tener una fase que va a ser la fase 1, que es la que podemos ver acá, que es vamos a tener una coloración blanca caracterizada por isquemia. Igual en la fase 2, una coloración azul que va a estar dado por cianosis, y en la fase 3, una coloración roja que va a estar dado por reperfusión. Puede estar estimulado por la exposición del frío, por el hecho de fumar o el estrés emocional. Y no solamente va a estar condicionado a las manos, a los pulpejos, sino que también puede afectar la nariz, las orejas y lengua, como unas imágenes que les voy a mostrar más adelante. Tenemos que si el fenómeno de Raynaud puede ser primario, que va a afectar a un 10 a 15% de la población, sobre todo a mujeres. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes en que va a ocurrir está asociado a esta enfermedad, que es la esclerosis sistémica. Aquí tenemos un ejemplo de la fase 1 de isquemia, aquí de la fase 2 y de los otros sitios anatómicos donde se pueden presentar estos cambios de coloración. Vamos a hablar ahora sobre las manifestaciones cutáneas en la esclerosis sistémica, que va a ser una de las banderas como tal, la esclerodermia, que va a estar dado no es más por una induración, aumento de la tensión, inclusive del grosor de la piel y de las áreas afectadas. Esto nos va a dar una apariencia que va a ser brillosa, con pérdida del cabello y de las glándulas sudoríparas de las regiones de la piel que va a estar afectado. Esto nos va a impedir la movilización y pérdida de la función del área afectada. Podemos ver que tiene una afectación que veremos en la clasificación posterior, que puede ser localizada o puede abarcar grandes áreas del cuerpo. Una de las más llamativas es la esclerodactilia, que la vamos a ver en las próximas láminas,
donde vamos a observar una pérdida de la función del movimiento de las manos. También tenemos la microstomía, que va a resultar por cambios esclerodermatológicos alrededor de la boca, que va a impedir la apertura normal de la misma, el uso de las dentaduras como tal, y va a causar que la persona tenga alteraciones para la masticación. Igualmente tendremos el síndrome de Zika, que nos va a causar los ojos secos, boca seca y dispareunia, e igualmente vamos a observar depósitos de calcio en la piel que van a ser evidentes con secreciones de material blanquecino que va a estar dado por la calcinosis. Igualmente se puede ver telangiectasias. Podemos observar aquí abajo la esclerodactilia, donde podemos ver que hay una limitación del movimiento. Vamos a ver que la superficie de las manos se vuelve brillosa y con pérdida de las glándulas sudoríparas. Igualmente podemos ver en estas imágenes, en los dedos, lesiones puntiformes blancas que inclusive, como les comentaba, puede secretar este material dado por los depósitos de calcio. También podemos ver ulceraciones en las puntas de los dedos y las telangiectasias. Entre las manifestaciones musculoesqueléticas tendremos que también los pacientes podrán presentar dolores articulares, reducción de los movimientos debido pues al endurecimiento de la piel. Van a ser manifestaciones frecuentes con el 50%. Pueden presentar sinovitis, debilidad muscular, artritis no erosiva, simétrica precoz. El hecho de que sea no erosiva nos la va a diferenciar de la artritis reumatoide. También nos puede causar fibrosis y de la cápsula de las articulaciones, lo cual va a limitar el movimiento, y puede presentar miopatía crónica o miositis si se llegan a elevar las enzimas musculares como la CK. También tendremos manifestaciones gastrointestinales, en las cuales van a ser bien frecuentes. Estos van a estar en aproximadamente un 90% de los pacientes y se tornan severas en el 50% de los pacientes diagnosticados con esclerosis sistémica. Esto en primera instancia se va a manifestar como alteración de la dismotilidad esofágica, que nos va a causar disfagia y reflujo en primera instancia. Sin embargo, puede evolucionar hasta tener los pacientes gastroparesia con pérdida del apetito y náuseas. También inclusive pueden presentar enfermedad intestinal y el esófago de Barrett, y las metaplasias ocurridas por esto son realmente raras. También en un 3% de los pacientes pueden presentar cirrosis biliar primaria. Y las telangiectasias, que pueden presentar también en los vasos intestinales, pueden promover que el paciente tenga hemorragia. En las manifestaciones respiratorias tenemos la enfermedad pulmonar intersticial difusa, la cual es bastante frecuente en un 80% de los pacientes que padecen de esclerosis sistémica. Esta, a pesar de que va a estar presente en el 80% de los pacientes, va a ser clínicamente significativa en el 40%. Igualmente ellos van a tener una incidencia alta de hipertensión pulmonar, precisamente por la esclerosis de los mismos vasos y pérdida de la contractilidad y endurecimiento de los mismos. También tenemos que los pacientes que, por lo que ya veníamos comentando antes, van a tener dismotilidad esofágica, van a tener un riesgo elevado de aspiración y neumonía. Vamos a encontrar que estos pacientes van a tener presencia de patrones reticulares o reticulonodulares en los rayos X y panalización, que es una de las panalización que va a ser sobre todo a la periferia, que lo vamos a ver en la tomografía. Cabe destacar que también estos pacientes están propensos a presentar derrames pleurales, sin embargo va a ser menos frecuente que el lupus eritematoso sistémico.
Tenemos también manifestaciones cardíacas que son menos frecuentes, van a estar caracterizados por las presencias de arritmias, derrames pericárdicos y fibrosis miocárdica, que a pesar de todo va a ser menos frecuente. Ahora tenemos las manifestaciones renales, que van a ser realmente una de las más serias, que pueden ser potencialmente fatales, que es la crisis renal esclerodérmica, que no va a ser más que una insuficiencia renal rápidamente progresiva asociada a hipertensión maligna. Esta va a estar dada por encefalopatía, cefaleas, convulsiones, retinopatía e insuficiencia cardíaca. Tiene una incidencia de un 10 a 20% de los pacientes. Va a estar caracterizado por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y previo a la era de la aparición de los IECA, pues era realmente fatal. Tenemos que entre sus características y manifestaciones va a estar dada sobre todo en los pacientes con una esclerosis difusa con un diagnóstico de alrededor de 5 años, con una tensión arterial mayor a 160-90, van a ser pacientes que tienen retinopatía hipertensiva grado 3, un aumento rápido en la creatinina, elevaciones de renina plasmática, presencia de anemia hemolítica microangiopática y encefalopatía hipertensiva y edema pulmonar. Estos pacientes son aquellos que se van a beneficiar del uso de IECAS, sin embargo tienen un riesgo potencial de terminar en terapia hemodialítica. Previamente, Leroy había propuesto la clasificación de la esclerosis sistémica, que va a estar dada más que todo por la extensión y porcentaje de afectación que va a tener. Vamos a tener la esclerosis sistémica cutánea difusa, la esclerosis sistémica cutánea limitada y la esclerosis sistémica limitada. Aquella que llamaban previamente síndrome de CREST por sus acrónimos de calcinosis, fenómeno de Raynaud, disfunción esofágica, esclerodactilia, telangiectasia, es aquella que es actualmente llamada la esclerosis sistémica cutánea limitada, que va a ser el 60% de los pacientes en su incidencia. Aquí podemos ver las diferencias de qué nos afecta cada una de estas clasificaciones. Tenemos que por lo menos el fenómeno de Raynaud definitivamente va a estar en un 100% de las limitadas y 90% de las difusas. La afectación cutánea va a tener una distribución similar. Vemos que la afectación esofágica es menor en la cutánea difusa. La enfermedad pulmonar intersticial va a ser menor en la cutánea limitada. Igualmente la hipertensión pulmonar va a tener una incidencia igual y la crisis renal va a ser menor en la cutánea limitada. Aquí esta es la clasificación que les estaba comentando. Podemos ver el por qué se le llama esclerodermia limitada y a la otra difusa, porque va a respetar un poco más los límites distales, que va a ser lo característico aquí de la piel. En cambio, en la difusa vamos a tener afectación de cualquier área en toda su extensión. Inclusive, fíjense que las manifestaciones, la mayoría va a estar presentes en ambas clasificaciones, pero lo particular aquí es que en la limitada va a ser con un predominio distal y en la difusa o con a predominio de la afectación cutánea a las zonas proximales, rodillas, codo también, y sobre todo en las zonas de fricción. En la esclerosis limitada vamos a tener un aumento de en un 70-80% al anticentrómero, y en la esclerodermia difusa vamos a tener un 30% de presencia de antitopoisomerasa 1 y ausencia de anticentrómero. El pronóstico es favorable en la esclerodermia limitada y desfavorable en la esclerodermia difusa. En esta lámina, bueno, un poquito más de lo que comentábamos previamente. Sin embargo, que aquí colocan que la hipertensión arterial pulmonar es la complicación más frecuente
y aquí en la esclerosis sistémica difusa es la enfermedad pulmonar intersticial, sin embargo comparten realmente la incidencia, pero el curso va a ser más desfavorable en la esclerosis sistémica difusa. En cuanto al diagnóstico, ya tenemos que, teniendo en cuenta todos los datos al examen físico que ya hemos recalcado, vamos a sumar los datos del laboratorio. Hay que tener en cuenta que en estos pacientes el 95% van a tener ANA positivo. También vamos a tener otro tipo de anticuerpos como lo son los antitopoisomerasa 1, que va a estar presente en el 40% de los pacientes con afectación cutánea difusa, que ya lo comentamos, igual a anticentrómero, que va a estar en el 40-80% de la afectación cutánea limitada, y el anti-ARN polimerasa 3, que va a estar en la afectación difusa, también con participación renal. La presencia de va a tener relación con la presencia de la crisis renal. También otros de los hallazgos que podemos tener a nivel de los laboratorios es una elevación de la BCG, reactantes de fase aguda, y anemia. Podemos tener en cuenta también las pruebas de funcionalismo renal para tener en cuenta la tasa de filtración glomerular, el perfil hepático, la creatinina quinasa, en caso de que estemos sospechando de que el paciente se encuentra haciendo miocitis, pruebas de función tiroidea, ya que estos pacientes son propensos a padecer también de hipotiroidismo, el cual es bastante común. Hay que hacer PTH, vitamina D, ya que la malabsorción en estos pacientes es bastante común, niveles de B12, folato, ferritina y perfil lipídico, ya que estos pacientes tienen una elevado riesgo de enfermedad cardiovascular. Igualmente, pruebas de función respiratoria, teniendo en cuenta que nuestros pacientes van a tener el riesgo de enfermedad pulmonar difusa, buscando el patrón restrictivo que es característica en ella, ecocardiograma y electrocardiograma, en vista de que estos pacientes pueden presentar fibrilación auricular, derrame pleural y miocardiopatías, densitometría ósea. También se puede buscar complementos C3, C4 y ANCA, considerando que estos pueden hacer manifestaciones de vasculitis de pequeños vasos y perfil de enfermedad celíaca. Como muchas enfermedades reumatológicas e inmunológicas, contamos con criterios establecidos para determinar si nuestro paciente efectivamente cumple con los mismos para esclerosis sistémica. Estos fueron determinados en 2013 por el Colegio Americano de Reumatología y el europeo, que es la EULAR. Estos criterios, pues con una puntuación de 9 puntos, pues el paciente va a calificar para tener esclerosis sistémica. Entre los ítems vamos a tener que cada uno tiene su puntaje. Fíjense que el primero ya va a traer, si es positivo, una puntuación de 9, es decir, nos diagnostica ya la esclerosis sistémica. Va a estar dado por el engrosamiento de la piel proximal a la articulación, de metacarpofalángicas de las manos, y también el segundo ítem, que es engrosamiento de la piel de los dedos, lesiones en pulpejo de los dedos, telangiectasias, el tener una capilaroscopia patológica, manifestaciones pulmonares, fenómeno de Raynaud, anticuerpos específicos. Teniendo en cuenta todo esto, pues podemos hacer un diagnóstico certero. En cuanto al tratamiento, en vista de que estamos hablando de una enfermedad crónica, autoinmune, inflamatoria, no se cuenta actualmente con un tratamiento que sea definitivo o curativo. Sin embargo, los objetivos van a estar dados para el alivio de los síntomas, atenuar la disfunción orgánica e intentar lentificar el proceso de progresión de la enfermedad. En el plan terapéutico a seguir con estos pacientes va a estar dado el confirmar el diagnóstico, hacer un screening de las posibles complicaciones, hay que hacer una evaluación multisistémica del paciente con todo lo que hemos venido comentando. Vamos a tener el propósito de modificar la enfermedad microvascular inflamatoria y manejar las comorbilidades asociadas, que pueden ser muy bien la hipertensión, el hipotiroidismo, la enfermedad aterosclerótica. Las guías hacen mucho énfasis en que se debe evitar los glucocorticoides como los fármacos a utilizar, ya que estos tienen un riesgo aumentado del desarrollo de crisis renal esclerodérmica. Se debe hacer uso de los IECA y los ARA2, ya que ellos tienen un efecto protector precisamente en dicha complicación.
Y además se ha visto que en los ensayos aleatorizados un beneficio del uso de los sartanes de 50 miligramos en contraste con la nifedipina, viendo el efecto protector que tienen los arados. Igualmente, para la hipertensión arterial pulmonar primaria, se indican los bloqueadores de receptores de endotelina y siendo el gold estándar son realmente los prostanoides. Tenemos otras terapias como es el sildenafil, como inhibidores de fosfodiesterasa, asociado para precisamente la hipertensión arterial pulmonar. Tenemos los bloqueadores de los canales de calcio como la nifedipina, que nos van a ayudar para el fenómeno de Raynaud, que como tal nos va a dar es un alivio sintomático que va a ser pasajero. Igualmente se puede utilizar nitratos en parche, sobre todo para disminuir la isquemia digital severa. También podemos utilizar los inhibidores de recaptación de serotonina, como lo es la fluoxetina, ya que tienen una actividad vasodilatadora que pueden reducir los efectos de los ataques del fenómeno de Raynaud. Se ha descrito también el uso de anticoagulantes, sobre todo en el contexto de la hipertensión arterial pulmonar, pero esto aquí se omite un poco por el riesgo de sangrado gastrointestinal por la presencia de las angiectasias a este nivel. También se hace uso de estatinas y clopidogrel en vista de la enfermedad microvascular y aterosclerótica que tiene de riesgo estudiante. En cuanto a la terapia de inmunosupresores, tenemos que se ha hecho uso del micofenolato mofetilo, metotrexato, acetoprina, ciclosporina, ciclofosfamida, biológicos, rituximab, alemtuzumab e imatinib. Igualmente el uso de penicilamina, que a pesar de que los comentamos acá, su uso es bastante restringido. Se ha visto que las mejorías con cada uno de ellos han sido específicas. Por ejemplo, para el micofenolato se ha visto mejoría en la enfermedad severa. Sin embargo, la acetoprina parece tener una eficacia limitada para la enfermedad pulmonar. El metotrexato tiene una poca utilidad cuando la afectación cutánea es extensa, entonces su uso realmente es un poco controversial. Por eso es que se dice que las terapias que se utilizan son más enfocadas al alivio de los síntomas, ya que esta enfermedad es no curable. Y bueno, en cuanto al rituximab y al alemtuzumab, ahí son reportes de usos anecdóticos de esto. Fíjense que en esta lámina tenemos el uso o el tratamiento para cada una de las afecciones. Aquí los vamos como comparando. Vemos que en el fenómeno de Raynaud podemos utilizar, los pacientes deben evitar los factores desencadenantes, usar ropa que sea abrigada, evitando la exposición al frío. Aquí se usan los calcioantagonistas, como la nifedipina. Igual se utilizan también los inhibidores de recaptación de serotonina como la fluoxetina por el efecto vasodilatador que tienen. En la afectación cutánea se recomienda la hidratación, la fisioterapia para mantener la funcionalidad de dichas partes, y bueno, los ciertos fármacos que tienen cierto mejoría en la parte cutánea, como es el metotrexato, ciclofosfamida y micofenolato. En las úlceras digitales, el bocetam, el sildenafilo, e igualmente la limpieza y debridamiento quirúrgico. En las afectaciones esofágicas, el hecho de evitar comidas no copiosas, evitar el decúbito dorsal inmediatamente posterior a la ingesta de alimentos, son medidas que también se deben tomar para evitar el reflujo gastroesofágico. En las manifestaciones articulares, pues también nos funcionan el uso de AINES, y en cuanto a las manifestaciones pulmonares, el uso de vasodilatadores, sildenafil e inmunosupresores. En cuanto a la crisis renal esclerodérmica, los usos de los IECA. Bueno, en cuanto al pronóstico y la evolución de la enfermedad, se ha comentado que la supervivencia a los 10 años va a ser el 75%. Y como vimos en los cuadros comparativos, la afectación diseminada va a ser
una de las más desfavorables, siendo la cutánea la que tiene mayor supervivencia. Vemos que en la cutánea limitada tiene una supervivencia de 75% a los 10 años y en la difusa de un 55% a los 10 años. La principal causa de muerte de estos pacientes va a ser la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que estos pacientes serán aquellos que van a requerir posteriormente el uso de oxígeno domiciliario y pueden tener manifestaciones por complicación infecciosas de la enfermedad pulmonar.